Bueno, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de nuestro ciclo anual de webinars en Creighton School of Management. Mi nombre es Fernando Legrand y bueno, hoy estoy presentando otro de los webinars, nuestro ya anteúltimo webinar del ciclo anual 2025 en bueno, esta escuela de negocios para líderes que piensan diferente, ¿sí? Bueno, para quienes no lo conocen, es la primera vez que llegan a Creighton. Somos una escuela de negocios online que propicia un enfoque sistémico para los temas de management. Trabajamos también con cohortes selectas en nuestros programas, ¿sí? La idea es que eh, vengan grupos de personas y profesionales que quieren formarse, pero que también tengan esa oportunidad de poder trabajar uno a uno con nuestros docentes y también con sus grupos de pares en nuestros programas. Fomentamos lo que es el pensamiento liminal, que es ese pensamiento de frontera en el cual nos permite eh, poder mirar las cosas desde otro lugar y también a partir de ello poder encontrar nuevas soluciones a los problemas que se plantean en el día a día de las empresas, ¿sí? Estamos establecidos legalmente en la ciudad de Tampa, en Florida, aunque como decía antes, somos una escuela de negocios 100% online, con docentes de casi todo el hemisferio americano, de Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Argentina, Brasil, ¿sí? Y bueno, también en expansión y Chile y en expansión de ese equipo para las distintas materias que enseñamos en nuestras aulas, ¿sí? Nuestra modalidad básicamente es online con sesiones sincrónicas, pero también con sesiones asincrónicas a través de nuestro campus virtual. Nuestro público principalmente desde América Latina, también público latino en Estados Unidos y eventualmente el de Europa hispanohablante. Y nuestros programas son programas ejecutivos, disruptivos, aplicados fundamentalmente a lo que es la realidad de los negocios, ¿sí? Y también hemos lanzado recientemente un programa de becas al talento latino con un fondo de $100.000 para el ciclo 2025-2026, con lo cual también les invitamos a poder explorar esas oportunidades a través de nuestros programas y poder aplicar a estas becas, de las cuales las becas generales proporcionan hasta un 50% de cobertura del valor de inscripción de los programas, y también tenemos becas especiales por las cuales eh, eh, perfiles muy determinados, ¿sí? Pueden aplicar a becas del 100% para ciertos programas específicos de nuestros programas y competir justamente por una de esas becas totales, ¿sí? Bueno, finalmente comentarles que ya estamos en el anteúltimo paso de este ciclo anual de webinars, en el cual hoy nos acompaña desde Colombia Steve Ramírez López para eh, eh, abordar lo que es el ABC de la inteligencia artificial, ¿sí? Y nos queda ya una última parada en este recorrido que va a ser el martes 11 de noviembre para quienes les interese todo lo que son los temas de alcance geopolítico y su impacto económico a nivel regional, ¿sí? Así que bueno, sin más, Steve, te doy la bienvenida y bueno, todo tuyo para que puedas iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Fer, por la invitación. Y bueno, pues aquí vamos entonces a empezar a hablar de este tema del ABC de la IA. Espérame, me confirman si ya pueden ver la pantalla. ¿Puede ser? Sí, quizás faltaría el poner Presentar. claro, en A presentar. presentar, sí. Ahí, reproducir. Ahí Ok, estamos. Ahí perfecto, está. genial. Bien. Listo. Entonces, digamos que pensando justamente en este tema de Clarkson como una escuela de negocios, hay muchos conceptos de la IA que son esenciales, que es, digamos, indispensable comprender
para pensarlo desde la perspectiva del management, ¿no? Desde la administración, desde la gestión, desde la estrategia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a revisar conceptos clave de la inteligencia artificial, de qué se trata este tema. Vamos a aclarar conceptos como las redes neuronales, qué es el concepto de inteligencia artificial, qué es un sistema de inteligencia artificial, qué es un agente de inteligencia artificial y bueno, toda la cantidad de dimensiones que tiene esta tecnología. Entonces, ¿por dónde arrancamos? Arranquemos por el boom de la inteligencia artificial. Las primeras fotos, los primeros referentes que tuvimos de inteligencia artificial luego de la presentación de ChatGPT en 2022, ya con IA multimodal, digamos, inteligencia artificial que puede generar imágenes o videos, fueron algunos como estas imágenes que se volvieron muy virales, ¿no? La del Papa Francisco, eh, muy a la moda, algunos famosos, digamos, como viviendo en la pobreza y obviamente algunas imágenes, por ejemplo, de un supuesto arresto a Donald Trump. Hubo otras también similares como con el presidente de Francia, con Emmanuel Macron. Y todo esto generó, digamos, impulsó bastante la conversación sobre la inteligencia artificial. Hoy en día, ¿en qué estamos? En que, de acuerdo con el Organismo de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, en este momento la inteligencia artificial está, digamos, tiene un mercado de 189.000 millones de dólares. Entonces, pues, lo que nos da a entender es obviamente que tenemos un largo camino aún por recorrer en este tema de la inteligencia artificial y de su valoración, pero lo que más impacta, digamos, de este dato es que para el 2033, es decir, en 10 años, más o menos, bueno, ya serían 8 años, está proyectado que llegue a 4.7 trillones de dólares. Es decir, hay un mercado inmenso, hay muchas oportunidades aún por desarrollar con el tema de inteligencia artificial. Estamos aún en una parte muy incipiente, muy básica. Digamos que podríamos decir que aún le falta madurez al tema de inteligencia artificial en su aplicación en las empresas. Eh, Hay algunos elementos que ya se utilizan en la cotidianidad, como la generación de textos, el tema de pedir ayuda para redactar un correo electrónico, la misma IA generativa para la creación de imágenes o videos, pero con miras al futuro lo que se está esperando es que la inteligencia artificial pueda generar agentes específicos para las empresas, es decir, sistemas de inteligencia artificial que puedan trabajar de manera autónoma, que puedan conseguir ciertos objetivos y que no dependan tanto de la retroalimentación constante o de la presencia del ser humano, sino que sean mucho más independientes. Son unos sistemas de inteligencia artificial autónomos. Luego vemos aquí, eso es como un índice del Fondo Monetario Internacional que nos cuenta qué tan preparados están los países en general para la adopción de la inteligencia artificial. La imagen, digamos que no nos deja muchas sorpresas, si ustedes se dan cuenta, es Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, China, Australia, aparecen como liderando el tema, ¿no? Como los países que están, las regiones que están más preparadas para afrontar los desafíos de la inteligencia artificial. Luego en un azul más clarito están, digamos, lo que podríamos llamar los países en vías de desarrollo, la gran mayoría. Ahí está México, Argentina, Colombia, Chile, eh, Brasil, y luego al final los países menos desarrollados. Entonces ahí está, pues aparece Nicaragua, Guatemala en Centroamérica, Venezuela y Bolivia en Sudamérica, en la mayoría de África. Y digamos que en qué se basó este análisis o qué es lo que pretende dar esta imagen. Y es un poco un resultado de la evaluación de qué tanta tecnología tienen estos países, ¿cierto? Qué tan preparados están, cuántos data centers tienen instalados en sus territorios, cómo está la tecnología a nivel general, la cobertura de Internet, el tema del talento humano, qué tantos profesionales tienen que estén preparados para asumir desafíos relacionados con la gestión de tecnología, la regulación también, sus gobiernos, qué tan preparados están o qué tan alineados están con el tema de la inteligencia artificial, cómo han preparado la regulación y las normativas alrededor de su uso. Y de acuerdo con esos datos, pues arrojaron esta información que, pues, digamos, no tiene mayor sorpresa. Los países más industrializados están a la cabeza.
los países en vías de desarrollo siguen y al final obviamente los países con desarrollo pues tienen como la tarea más importante. Lo preocupante acá es que conforme sigue avanzando el desarrollo de esta tecnología, el gap entre las naciones más desarrolladas y las menos se va a acrecentar también. Cada vez las naciones más desarrolladas invierten mucho más dinero en el desarrollo de esta tecnología y los rezagados quedan cada vez más atrás porque no pueden seguir esa misma velocidad, no cuentan con la infraestructura tecnológica, no cuentan con el talento humano capacitado para empezar a adoptar la inteligencia artificial en sus procesos. Entonces es un poco un ciclo que hay que revisar cómo se puede empezar a reducir esa diferencia. Y tenemos aquí también unos datos del Foro Económico Mundial sobre el futuro de los trabajos, cuáles son los trabajos que van a seguir creciendo en el futuro de acuerdo con la adopción de la inteligencia artificial y aquellos trabajos que van a ir reduciéndose. Entonces, por ejemplo, en los trabajos que más van a ir reduciéndose o que la inteligencia artificial va a entrar a reemplazar más rápidamente, están, por ejemplo, las personas que atienden en los cajeros de los bancos, eh, el servicio postal, todas las personas que trabajan en cajas, por ejemplo, en supermercados. Son, digamos, si ustedes se fijan, tareas que son en su gran mayoría muy, digamos, monótonas, muy básicas, ¿cierto? Que requieren simplemente un conocimiento técnico básico, pero que no requieren tanto una tarea de estrategia, de planeación o de seguimiento, de desarrollo, sino simplemente son tareas muy básicas, muy cotidianas, muy rutinarias. Y en el lado de los trabajos que van a seguir creciendo está todo lo que tiene que ver con tecnología. Especialistas de Big Data, FinTech, inteligencia artificial, desarrollo de software, gestión de ciberseguridad, eh, vehículos autónomos, diseño de user experience, Internet, análisis de datos, bueno, todo lo que tiene que ver con tecnología básicamente va a seguir creciendo y los trabajos que podríamos decir que son como más eh, enfocados en tareas técnicas van a seguir como decreciendo de acuerdo con este informe del Foro Económico Mundial. El concepto de inteligencia artificial se ha venido popularizando desde 2022 hacia acá con el lanzamiento de ChatGPT, con la popularidad de todos los imágenes que vimos al principio y todos los posts virales, digamos, que empezaron a presentar el impacto de la inteligencia artificial, pero es un tema que viene de 1956. Entonces, lo que se conoció como el Dartmouth Conference, varios personajes en Estados Unidos, muchos de ellos matemáticos, físicos, teóricos, personas que ya conocían del tema de computación, se reunieron para hablar sobre el tema de inteligencia artificial. Y desde ahí, digamos, arrancó el concepto a implantarse eh, digamos, en nuestra cultura, en la ciencia ficción, ¿no? A través de libros inicialmente, Isaac Asimov, por ejemplo, con todo su ciclo de libros que tienen conceptos de inteligencia artificial, y más recientemente el cine, obviamente, Hollywood, y hasta que llega su aplicación, digamos, ya en nuestra cotidianidad a partir de 2022. Pero es un tema que ya desde 1956 se venía trabajando. Muchos de estas personas que, digamos, dieron el inicio al tema de inteligencia artificial, posteriormente, digamos, se unirían a otros proyectos, unos trabajando en el tema, por ejemplo, de desarrollo de las neuronas artificiales, otros trabajando, por ejemplo, en la creación de máquinas que pudieran jugar ajedrez, que, por ejemplo, fue como un primer gran reto que empezaron a diseñar estos científicos de, bueno, ¿cómo podemos saber que una máquina es inteligente? Bueno, podría ser, por ejemplo, si la ponemos a jugar ajedrez, puede ser capaz de jugar contra un humano o no. Y bueno, a través de este primer encuentro nace el tema de inteligencia artificial. Para 1943, Warren McCulloch y Walter Pitts hablaron del modelo de neuronas artificiales. Entonces, ya desde la computación se planteaba que podríamos pensar en pequeñas unidades, así como el cerebro está conformado por las neuronas que se conectan y nos permiten pensar en conceptos complejos, en responder y en analizar a ciertas situaciones. También se pensó en cómo las neuronas artificiales podrían encargarse de ciertas tareas y luego conectarse para responder a ciertos asuntos antes de llegar al tema de inteligencia artificial. Para 1950, Alan Turing
presentó el concepto del test de Turing, que era básicamente un ejercicio en el que podríamos identificar, por ejemplo, qué tan inteligente es una máquina. Entonces, el ejercicio consta básicamente de una serie de preguntas que se le hacen a una máquina y de acuerdo con lo que responda la máquina, una tercera persona que no estuviera involucrada en la investigación podría identificar si esas respuestas son de una máquina o no. Es decir, si un humano es capaz de identificar que las respuestas son de una máquina, pues efectivamente no pasa el test de Turing, porque la idea es simplemente como que pudiera suplantar, digamos, las respuestas del ser humano. En 2014, en una universidad del Reino Unido, una máquina logró superar ese test de Turing. Esto fue antes, obviamente, del lanzamiento de ChatGPT y digamos, incluso del crecimiento de OpenAI. eh, ya una máquina había logrado, digamos, suplantar las respuestas de un ser humano, de un niño de 13 años, y nadie se dio cuenta que era una máquina. Entonces, digamos que ese test ya hace más de una década lo superamos. En 1956, lo que ya hablábamos sobre esta reunión en Dartmouth, sobre inteligencia artificial, y para 1989 IBM presentó Deep Blue, que fue la primera máquina, digamos, que podía jugar ajedrez contra el ser humano. Digamos que simplemente fue como un primer ejercicio de ver cómo una máquina podría interpretar obviamente las reglas del ajedrez, saber diferenciar cómo juegan los peones, los alfiles, las torres, los caballos, la reina, eh, delimitar cómo juega cada uno de estos, digamos, de estas piezas, cuáles son los patrones que pueden seguir en el tablero de ajedrez. Y a través, digamos que de ese primer ejercicio en 1989, se empezó a pensar en cómo las máquinas podrían de alguna manera competir con la inteligencia humana. Para 1996, Garry Kasparov, que era en ese momento el campeón mundial de ajedrez, eh, hizo una serie de 6 partidas contra Deep Blue, obviamente ya mucho más avanzada que el modelo de 1989, y se jugaron 6 partidos en 1996. En esa ocasión ganó Kasparov. Ah, digamos que fueron 3 victorias de Kasparov, un par de empates y una que ganó Deep Blue. Pero luego en 1997 se repitió esa misma, digamos, ese mismo escenario de Kasparov contra la inteligencia artificial de Deep Blue. Y se presentaba en ese momento como la gran batalla entre la mente humana y la mente digital. Si era posible que una máquina pudiera vencer al ser humano. Y efectivamente en 1997 sucedió eso. Garry Kasparov, con todo su arsenal, su conocimiento como campeón de ajedrez, no pudo contra la máquina y la máquina terminó ganando y fue como la primera vez en la que la humanidad se dio cuenta de que una máquina podría superarlo en sus capacidades, digamos, cognitivas, y en este momento, en este ejemplo, pues de competencia en un juego de ajedrez. Sin embargo, para 2014 se publicó este libro que está aquí, de The Signal and the Noise and Why So Many Predictions Fail, básicamente como la señal, el ruido y por qué algunas predicciones fallan y otras no, en el que Nate Silver, que es el autor, digamos que hizo un recuento un poco de esta historia de Garry Kasparov contra Deep Blue, y después de mucho revisar por qué el campeón mundial de ajedrez perdió contra la máquina, se dieron cuenta que fue realmente un fallo de Deep Blue. La máquina estaba programada para pensar más de 200 millones de movimientos por minuto, por segundo, perdón, digamos, para responder a cada movimiento que le planteaba Kasparov. Entonces, Kasparov hacía un movimiento y Deep Blue en un segundo podía pensar 200 millones de movimientos, que podría hacer, digamos, para responder a ese movimiento de su contraparte. Y en uno de esos, la IA simplemente falló. Fue un movimiento, digamos, aleatorio, que Garry Kasparov no lo esperaba, y ahí fue donde el humano perdió, porque fue un movimiento inesperado, es decir, no seguía la lógica de la competencia. Entonces, digamos que realmente fue un bug, fue una falla de la inteligencia artificial que terminó llevándola a ganar, lo que significa que no necesariamente es más inteligente que el ser humano, y es una cosa que todavía hoy pasa. Todavía hoy la inteligencia artificial sufre fallos, genera alucinaciones, nos busca información que no existe, por eso mismo, porque
al intentar responder muchas veces con rapidez, el modelo de razonamiento no toma el tiempo suficiente para articular la mejor respuesta y es una cosa, digamos, que desde el principio ha estado presente en el desarrollo de la inteligencia artificial, tanto en esta historia de Kasparov contra Deep Blue como en la actualidad. Am, y bueno, aquí vamos a empezar entonces a hablar ahora sí de conceptos básicos de la inteligencia artificial. Como revisábamos anteriormente, desde 1943 ya se hablaba del concepto de neurona artificial, ¿cierto? Básicamente es una unidad básica de computación, recibe algunos datos de entrada, realiza algunas operaciones básicas y nos da algunos datos de salida, ¿cierto? No es digamos, un sistema multimodal, es decir, no puede generar varios productos desde un solo dato. Si entran datos numéricos, salen datos numéricos. Si entran datos de texto, salen datos de texto. Eso significa que no es multimodal. Y básicamente este tipo de neurona artificial eh, se empezó a utilizar en computación para simplemente pensar en la base de lo que sería la inteligencia artificial. ¿Cómo yo puedo pedirle a un sistema pequeño que, por ejemplo, en una imagen identifique, eh, por ejemplo, los vehículos en una calle, ¿cierto? Que sería como el inicio, por ejemplo, de lo que son los autos autónomos, los vehículos autónomos, para que puedan identificar en la calle ya en su cotidianidad que están efectivamente en una avenida, que puedan identificar dónde están el andén, dónde pasan los transeúntes, dónde pasa un puente peatonal, dónde está el paso peatonal. Y obviamente todo eso se creó, por ejemplo, a través de un ejercicio de neuronas artificiales. Yo presento una imagen, le pido a esta neurona artificial que identifique dónde está la avenida y él me va a mostrar al final dónde considera que están las avenidas, obviamente en datos numéricos, ¿no? No me va a señalar la imagen, pero sí me va a dar coordenadas de la imagen donde identifica que están, que se puede identificar la calle, donde están los peatones, donde hay otros vehículos y demás. Luego vienen las redes neuronales, que son básicamente la unión de varias neuronas artificiales que trabajan en equipo para responder a algo. Entonces, acá sigue siendo lo mismo, yo también meto unos datos de entrada, hay unos datos de salida, en la mitad hay una arquitectura de capas, es decir, hay varias capas de neuronas que pueden, digamos, interpretar la información desde distintos ángulos, sobre todo para generar unas respuestas más enfocadas en el contexto. Entonces, no es solamente simplemente un dato de entrada y un dato de salida, sino qué otros elementos, qué otras variables debe tener en cuenta este sistema antes de responderme, ¿no? Entonces, ya sabemos que cada vez que hablamos de redes neuronales, pues son simplemente eso, una unión de varias neuronas artificiales que a través de un modelo de capas pueden responder un poco más en el contexto de las preguntas que nosotros hacemos. Luego viene el concepto de Machine Learning o aprendizaje automático. Eh, Básicamente, digamos que siguiendo un poco el flujo de lo que venimos hablando, también recibe datos, pero se entrena para, sobre todo, tareas bueno, aquí aparece predicción, eh, y digamos que es como su uso principal. Básicamente es para que pueda anticiparse a ciertos elementos o para que pueda identificar patrones, ¿cierto? Entonces, ¿el Machine Learning qué hace? Básicamente yo le enseño, por ejemplo, que en una oficina eh, le muestro, por ejemplo, los horarios de entrada y de salida de todos los trabajadores. Entonces, la inteligencia artificial con el Machine Learning, al revisar los datos, ya va a identificar un patrón. Va a identificar que el 80% de las personas entran a tal hora, salen a tal hora, tienen el almuerzo de tal a tal hora, y ya, digamos que identifica un patrón. ¿Para qué me sirve? Si yo, por ejemplo, instalo un sistema de seguridad informática, puedo tener un machine learning que identifique a qué usuarios se conectan, de qué hora a qué hora, desde qué computadora, y si llega a encontrar una anomalía, él me va a avisar. Me va a decir, hey, mira, esta persona se conecta normalmente desde tal equipo, a tal hora, en tal IP, eh, y resulta que esta persona ahora se está conectando un domingo, por ejemplo, a las 5 de la mañana, que nunca lo hace, me genera una alerta
porque encuentra una anomalía. Entonces, el Machine Learning, que cada vez que veamos un anuncio de Machine Learning, de alguna solución que tiene Machine Learning, es porque básicamente está preparada o entrenada para identificar patrones y de acuerdo con eso hacer predicciones a futuro, hacer un forecast de cómo va a funcionar la cosa de acuerdo con los patrones que ya identificó. Luego viene el Artificial Narrow Intelligence, o básicamente la inteligencia artificial limitada. Son tareas, son, digamos, inteligencias artificiales que tienen unas tareas limitadas. Por aquí, por ejemplo, está el ejemplo de Alexa de Amazon, que permite, puede responder algunas preguntas, eh, puede hacer algunas búsquedas básicas, no es multimodal. Yo no le puedo a Alexa pedir, por ejemplo, que me genere una imagen inmediatamente o que me genere un video. Puedo pedirle que investigue ciertas cosas relacionadas con IA generativa o con generar imagen o video, pero no lo va a hacer inmediatamente porque está limitado únicamente a ciertas tareas de lenguaje, a identificar preguntas, a buscar tal vez en internet por algún regalo que yo le pregunte, pero es una inteligencia artificial limitada, no tiene, digamos, eh, una amplia fuente de datos, sino simplemente tiene un lenguaje básico y puede responder cosas muy elementales. Luego viene el Deep Learning, que básicamente viene siendo un poco la unión de los dos anteriores, del Machine Learning con con la inteligencia artificial limitada, y básicamente requiere obviamente más operaciones, tiene muchas más capas de información y viene a darse a través de un ejercicio de Machine Learning supervisado. ¿Qué significa? Que cada vez que la inteligencia artificial me responde algo, por ejemplo, en el caso del Machine Learning, cuando la inteligencia artificial me dice que identifica un patrón, ella lo hace solo. Ella lo hace sola. La máquina identifica que hay un patrón, las personas se conectan de tal hora a tal hora y listo. Pero yo, por ejemplo, si en el contexto, yo conociendo cómo funciona la empresa, si la inteligencia artificial me dice, hey, esta persona se conectó un domingo a las 5 de la mañana, hay una anomalía, yo le puedo decir, hey, no, mira, ten en cuenta que esta persona está viajando, tiene un permiso, entonces en estos casos, esa persona puede ingresar sin problema al sistema. Eso se llama un Machine Learning supervisado. Yo le estoy dando una retroalimentación a la inteligencia artificial para que no ande sola y para que pueda identificar algunos elementos del contexto. Entonces, ese ejercicio del Machine Learning supervisado permite generar una Deep Learning, un aprendizaje más profundo. Ya la inteligencia artificial empieza a identificar esos que llamaríamos como los falsos positivos, eh, o cada vez que genera una anomalía, va a tratar de revisar en el contexto si efectivamente es algo que deba preocuparnos o no. Eh, y a través de eso es como podemos nosotros fortalecer ese tema y crear un deep learning, un aprendizaje profundo. Luego viene el concepto de un sistema de IA, que es un sistema de inteligencia artificial. Básicamente es un sistema que puede tener, obviamente, neuronas artificiales, que tiene inteligencia artificial, que tiene machine learning, que tiene unas fuentes de datos grandes. Aquí ya no es unas fuentes de datos limitadas como los de la inteligencia artificial limitada o específica, sino que ya empezamos a meterle mucha más información. Cuenta con unidades de procesamiento, almacenamiento, es decir, es capaz de guardar cierta información y puede cumplir tareas que requerirían de inteligencia humana. Entonces, aquí, por ejemplo, ya los sistemas de IA puede ser, por ejemplo, un sistema de autenticación biométrica, ¿cierto? Que pueda identificar un rostro humano, que pueda identificar a una persona específicamente. Entonces, estos son sistemas de inteligencia artificial. Requieren de muchos de los conceptos que ya hemos revisado, las redes neuronales, las neuronas artificiales, y a través del uso de varios de esos elementos me puede, digamos, responder cosas que requerirían de inteligencia humana. Entonces, aquí está, por ejemplo, este tema del reconocimiento facial como un sistema de inteligencia artificial. Luego vienen los Large Language Models, que son básicamente los lenguajes los modelos, perdón, de lenguaje extenso. Son otros sistemas de inteligencia artificial, ¿cierto? Aquí ya son todos los que nosotros conocemos, ¿cierto? Ahí está Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, DeepSeek. Eh, ¿Y cómo funcionan estos modelos de lenguaje extenso?
Son un sistema de inteligencia artificial, pero se pensó para tareas mucho más extensas, no simplemente para tareas de la inteligencia artificial limitada o como un sistema de IA básico, sino capaces de poder leer, interpretar y conversar, digamos, con el ser humano basados en el texto, ¿cierto? Entonces, iniciaron como herramientas, digamos, que no eran multimodales. Al principio, ChatGPT solamente respondía a texto, tú le escribías un prompt, le hacías una solicitud y él respondía con texto. Entonces no era multimodal, no se le podía pedir una imagen a partir de texto o un video a partir de texto, sino simplemente una pregunta con texto y él respondía. ¿Y cómo se hizo, digamos, para llegar a un modelo de lenguaje extenso? A estas herramientas de inteligencia artificial, a través de ese sistema de Machine Learning, digamos, supervisado, se les empezó a mostrar muchos libros, ¿cierto? Cantidades de texto, cantidades de video que pudieran interpretar audios también, videos que pudieran ver cómo interactúa el ser humano. Y a través de eso le iban enseñando a estas inteligencias artificiales cómo funciona el lenguaje humano. Y ahí entra un concepto muy interesante que son los tokens. ¿Qué es un token? El token es la unidad básica en el que estos modelos de lenguaje identifican las palabras. Entonces, hay unos modelos de lenguaje que identifican cada letra con un token. Entonces, la palabra perro, por ejemplo, que tiene la palabra P sería un token, la E sería otro token, la R sería otro token. eh, y a través de eso, digamos que pueden resolver cierta cantidad de problemas y de tokens. Entonces, cuando vemos que una inteligencia artificial tiene cierto límite de tokens, es porque admite X cantidad de palabras o de oraciones de acuerdo con la cantidad de tokens que puede, digamos, procesar. Entonces, básicamente, estos modelos de lenguaje identifican las palabras o las letras como tokens, ¿cierto? Como una unidad numérica. ¿Y cómo funciona eso? Empiezan a agrupar, por ejemplo, grupos de palabras. Entonces, hay un grupo de palabras de animales, hay un grupo de palabras de colores, hay un grupo de palabras de sentimientos, de rasgos humanos, eh, y lo que empieza a hacer la inteligencia artificial para intentar conversar con el ser humano es leer la pregunta o la solicitud que se le hace y con la misma base del Machine Learning de identificar patrones, empieza ella misma a identificar el patrón de qué podría responder. Si yo le pregunto, ¿cuál es la raza de perro más popular en el mundo? Ella va a responder, la raza de perro más popular en el mundo es y empieza a revisar de acuerdo con toda esa información que recibió en el entrenamiento, cuáles serían las siguientes palabras que van respondiendo esa pregunta. Y no lo hace, digamos, de una manera lógica pensando en palabras, sino simplemente a través de ese modelo matemático. En esos grupos de, digamos, de animales o de colores, cada palabra tiene un valor y ese valor, entre más valor tenga, pues es una palabra que más se utiliza y lo que hace este sistema es básicamente tratar de predecir cuáles son las siguientes palabras que van en la oración que va respondiendo. Entonces, digamos que su base es, digamos, puramente matemática, le da un valor a las palabras y luego, de acuerdo con la información que va aprendiendo y con la que fue entrenada, empieza a responder ciertas oraciones haciendo una predicción o un estimado de cuáles serían las siguientes palabras en su oración. Y así es como funcionan estos modelos de lenguaje. Cuando salió DeepSeek, por ejemplo, que es la inteligencia artificial china, se vio que era mucho más rápida. ¿Por qué? Porque DeepSeek lo que hizo fue convertir no cada letra en un token, sino cada palabra en un token. Entonces, claro, mientras, por ejemplo, la palabra el perro tiene, eran, por ejemplo, 7 tokens para ChatGPT, pues DeepSeek solamente pensaba en 2 tokens, entonces respondía más rápido, pero no significa que respondiera mejor, ¿no? Simplemente era más veloz en sus respuestas. Obviamente todo eso ha cambiado mucho. Cada una de estos modelos ha invertido millones de dólares para mejorar sus procesos. ¿Por qué? Porque mm,
cada vez más estas inteligencias artificiales necesitan más almacenamiento, necesitan más data centers para almacenar más información y requieren obviamente cada vez más capacidad. Entonces, y eso va de la mano también con el crecimiento en la cantidad de usuarios. Por ejemplo, ChatGPT apenas salió en su primer mes, ya alcanzó el millón de usuarios en el mundo. Entonces, es un crecimiento desbordado. Cada día la gente está utilizando más estos modelos de inteligencia artificial y cada vez se hace más necesario construir más data center, tener más capacidad de almacenamiento, poder responder de una manera más rápida y mejor. Entonces, este es como el ejemplo así muy a grandes rasgos de cómo funcionan los modelos de lenguaje extenso. Y acá tenemos un benchmark que da una puntuación, por ejemplo, a las inteligencias artificiales de acuerdo con varias evaluaciones. Entonces está, por ejemplo, este GPQA Diamond, que es básicamente el color púrpura en el que sobresale Grok, que son básicamente preguntas de biología, física, matemática, lenguaje, muchas de esas preguntas de nivel de doctorado, y se le hacen a las inteligencias artificiales y de acuerdo con este benchmark, pues a la que mejor le ha ido, pues es Grok, que es la inteligencia artificial de X, ¿cierto? En tema de matemáticas sobresale ChatGPT 5, que es el último modelo que tiene OpenAI, en el SWE Bench Verified, que es básicamente un benchmark que hace que las inteligencias artificiales compitan para ver sus habilidades en la resolución de códigos o el arreglo de códigos para la generación de programas, digamos, web o programas informáticos. Y aquí vemos que Claude de Anthropic es la inteligencia artificial a la que mejor le va. Y Frontier Math Tire, que es otra evaluación también que tiene que ver mucho con temas de inteligencia artificial y lógica y matemáticas. En esa vemos que Gemini 2.5 DeepThink es la que va liderando. Entonces, esto nos deja, digamos, nos cuenta, nos habla mucho sobre la diferencia que hay entre las distintas inteligencias artificiales y por qué no podemos casarnos con una. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, muy habituado a utilizar alguna de estas inteligencias artificiales, puede que para algunas tareas sea muy buena, pero hay otras que la cubren o que las podrían superar en otras tareas. ¿Por qué pasa esto? Porque cada inteligencia artificial ha sido entrenada con datos diferentes. Y eso genera también una serie de lo que se llaman los bias o los prejuicios o los sesgos que tienen las inteligencias artificiales. Entonces, sí, por ejemplo, yo tengo una inteligencia artificial que ha estado muy entrenada con información, por ejemplo, de Europa y de Estados Unidos 100%, y yo empiezo a hacerle preguntas desde el contexto latinoamericano, muy probablemente no me las va a dar o me va a dar una vista muy, digamos, enfocada en el norte, ¿cierto? Y no va a mirar un poco las problemáticas de Latinoamérica porque no ha estado expuesta, por ejemplo, a ese tipo de información. Y así mismo pasa con las preguntas que yo le hago. Hay algunas inteligencias artificiales que fueron más expuestas a temas de matemáticas, a preguntas mucho más de lógica o mucho más enfocadas en respuestas basadas en el lenguaje. Así que depende de cómo se formó cada una de estas inteligencias artificiales, pues yo voy a tener una respuesta diferente. Luego ya tenemos otro chart, otra imagen, que es el Artificial Analysis Intelligence Index, que también hace una serie de evaluaciones, 10 evaluaciones distintas. Ahí también hay temas de preguntas de nivel de doctorado, análisis de lógica, incluso preguntas de filosofía, matemática, código. Bueno, hay un acervo, una cantidad de preguntas que se hacen a estas inteligencias artificiales y aquí vemos, por ejemplo, que GPT-5, perdón, que es de OpenAI, es a la que mejor le va, 68 puntos. Luego viene Grok, luego está Claude de Anthropic y Gemini 2.5 Pro también, digamos, como si ustedes se fijan entre Gemini 2.5 y el ChatGPT, hay solamente 8 puntos de diferencia. Digamos, no es una diferencia abismal, no es que le saque un 25% de diferencia, entonces son, digamos
modelos que están muy a la par, que están compitiendo muy, muy parejo, y que constantemente están actualizando y constantemente están invirtiendo millones de dólares para, digamos, mantenerse en el liderazgo del tema de inteligencia artificial. Entonces, aquí tenemos una buena, digamos, un buen ejemplo gráfico de cómo está funcionando este tema del benchmark de las inteligencias artificiales, y cómo podemos nosotros también saber tal vez cuál está más a la vanguardia, pero como siempre, pues hay que testearlas y revisar cómo funciona. Aquí también hay otra comparación, de acuerdo con la velocidad de respuesta. No siempre la más veloz es la más inteligente, pero digamos que hay ocasiones en las que, sobre todo para los chatbots básicos, para las empresas que utilizan chatbot para responder las preguntas básicas de los usuarios, puede servirles, por ejemplo, que sean respuestas mucho más rápidas, y que no consuman tanto en procesamiento, o en operaciones, sino que sean simplemente unas respuestas mucho más rápidas. Así que este es otro benchmark que habla mucho de la velocidad que tienen estas inteligencias artificiales. Y luego viene el concepto de Generative AI, la IA generativa, que es básicamente la que está ahora haciéndose viral, ¿cierto? La que yo puedo crear videos, puedo crear imágenes. Ahí está, por ejemplo, Midjourney, Stable Diffusion, Flux, DALL-E, que son multimodales, que significa que yo les puedo pedir a través de un texto que creen una imagen o que creen un video o que creen música, y ellos tienen esa capacidad de poder generar, por eso está entre comillas, generar productos nuevos, a través de, digamos, de esos datos de entrada que yo le doy, que es básicamente la instrucción de qué es lo que yo quiero o lo que yo necesito. Obviamente las respuestas de estas inteligencias artificiales van a depender mucho, como veíamos anteriormente, de su entrenamiento, a qué datos estuvieron expuestas en su proceso de entrenamiento, pero también a la calidad de la información que yo introduzco para que esta inteligencia artificial genere ese producto, es decir, la calidad del prompt. Qué tantos detalles yo le estoy dando, qué tanto elemento profesional yo le estoy poniendo a ese prompt, y de acuerdo con eso, pues la inteligencia artificial va a responderme de una mejor manera. Entonces, eh, digamos que es un poco una relación que hay muy constante. Si yo le doy menos datos o le doy datos más simples, pues el resultado va a ser mucho más simple. Entre más datos yo pueda darle, mejor va a ser la respuesta de la inteligencia artificial en todos los sentidos. Y en el último año, sobre todo, ha venido tomando mucha fuerza el concepto de agente de IA. ¿Qué es un agente de IA? Es básicamente un otro sistema de inteligencia artificial, ¿cierto? Que ya tiene el modelo de lenguaje, ya puede conversar, pero aparte de eso es multimodal. Yo le puedo solicitar cosas a través de texto y él me va a generar imágenes o me va a generar otros resultados, pero está entrenado para alcanzar objetivos. Entonces, yo desde el principio puedo crear un agente para que me ayude, por ejemplo, a lograr un objetivo de reducción de CO2 en la compañía. Entonces, yo le muestro todos los datos históricos de la organización, cómo ha sido el tema, digamos, de CO2 de la compañía, cuáles son las emisiones que tenemos actualmente, cuáles son los procesos de mitigación que hemos establecido, cuáles han sido los resultados, y le pido a este agente que me ayude a plantear nuevas iniciativas para bajar ese indicador. Eh, y entonces, digamos que ese agente va a estar entrenado únicamente para alcanzar el objetivo que yo le indico. Ahí no le va a importar que yo le pida música o videos, no va a pensar en nada de eso, estará entrenado únicamente para alcanzar ese objetivo. Y digamos que el ideal de un agente de IA es que funcione de manera autónoma, es decir, que requiera de la mínima intervención del ser humano. Son sistemas que están pensados para que se les puede dar una cantidad de datos de entrada, se plantea un objetivo, y de acuerdo con esa información ya la gente empieza a planear una serie de tareas para cumplir con ese objetivo que se le planteó. Obviamente aún falta mucho para que estos agentes sean, digamos, más populares en las empresas. ¿Por qué? Porque ahí podemos necesitar agentes para cualquier cosa, para mejor rendimiento financiero, para mejor rendimiento del equipo de marketing, para una mejor respuesta del equipo de talento humano.
Y de acuerdo con eso, pues hay una cantidad de variables increíbles, muchas variables que hay que tener en cuenta y que en este momento aún no se pueden, digamos, desplegar masivamente. ¿Por qué? Porque cada uno de estos departamentos tiene sus complejidades, tiene sus diferencias. No es lo mismo solicitar un presupuesto financiero que, por ejemplo, pedir una planeación de ciclos de capacitación para el equipo de talento humano, ¿cierto? Son conceptos muy diferentes y eso hace que cada agente de ella requiera una formación distinta, requiera una gran cantidad de datos diferente, de acuerdo con su contexto o la tarea para la que se va a diseñar y aún resulta ser costoso para las empresas. Hay algunos agentes de IA que, digamos, están disponibles en el mercado que pueden ayudar, por ejemplo, a planear el calendario, que me permiten, por ejemplo, recibir invitaciones, irlas programando en el calendario y me va a estar alertando cada vez que esté cerca de una reunión o ayudarme a gestionar el tiempo, pero son nuevamente algunos agentes muy básicos que no les puedo yo pedir una tarea compleja o un objetivo complejo, sino simplemente me van a ayudar con ciertas tareas muy básicas y es un elemento que aún está en desarrollo cuando hablamos de inteligencia artificial. Y aquí tenemos pues un poco el resumen, ¿no? Las neuronas artificiales, que son esas unidades básicas, las redes neuronales, que son la agrupación de esas neuronas artificiales, que son las que permiten el machine learning, que me permiten generar procesos de inteligencia artificial limitada, que son la base también para el deep learning a través del aprendizaje profundo y del aprendizaje supervisado, cuando yo empiezo a conversar con la máquina y le empiezo a dar retroalimentación sobre los datos que ella está arrojando, el sistema de inteligencia artificial que se crea a partir de esos elementos previos, los modelos de lenguaje extenso, que son todos los grandes que ya conocemos y que requieren inmensas cantidades de datos para poder reconocer el lenguaje humano, la IA generativa, que es multimodal, que me permite generar diferentes elementos en base con una serie de datos de entrada, y los agentes de IA, que son básicamente el punto en el que nos encontramos ahora y que son la tendencia para el 2026 en adelante. Y aquí vamos a revisar un artículo de The Wall Street Journal um, en el que analiza básicamente el uso de la inteligencia artificial hasta el momento y lo que dice es que la diferencia o la distancia, ¿cierto? La brecha que hay entre los trabajadores estándar en una empresa y los trabajadores más, digamos, comprometidos o los mejores trabajadores se va a hacer más amplia conforme pasa el tiempo, porque se va a seguir utilizando la inteligencia artificial de manera cada vez más, digamos, profusa. ¿Y qué sucede? Que digamos que las personas que ya tienen experiencia, que ya tienen conocimiento, van a tener mejores resultados, mejores respuestas de la inteligencia artificial y quienes están menos preparados, pues van a tener respuestas cada vez menos profesionales. ¿Por qué? Porque esto va de la mano con lo que hablábamos anteriormente. Si yo le doy a la inteligencia artificial instrucciones mucho más completas, que involucran contexto, que involucran conocimiento, expertise sobre el área de la que estamos hablando, pues voy a tener unas respuestas mucho más acertadas, mucho más concretas, más completas. Y si yo le doy unas instrucciones más básicas, pues su resultado va a ser mucho más básico. Entonces, digamos que es básicamente una invitación para mantenerse al tanto, eh, porque este tema de dominar la inteligencia artificial va a ser fundamental en los próximos años. De hecho, ya lo es, digamos en la actualidad lo es, pero conforme pase el tiempo va a ser más importante y va a ser cada vez más indispensable lograr dominar los temas de inteligencia artificial y obviamente tener claros estos conceptos básicos, sobre todo para lo que decíamos al principio, pensarlo desde la gestión, desde la estrategia. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no, para resolver cierto problema, a lo mejor no necesito un modelo de lenguaje grande, un modelo de lenguaje extenso, a lo mejor necesito un sistema básico de machine learning que me ayude a identificar anomalías, ¿cierto? Eh, y que me ayude un poco a identificar patrones, por ejemplo, y no estoy requiriendo un LLM grande y de pronto no requiero una inversión inmensa o no requiero pagar un sistema de inteligencia artificial mensualmente para 500 empleados, sino que puedo pensar, por ejemplo, en un machine learning básico para resolver cierto problema, ¿cierto? Y eso va a hacer obviamente que
yo tenga menos gastos, que se utilicen los recursos de una manera mucho más óptima y que podamos, digamos, mantener la competitividad de la organización y obviamente mantener también esa fortaleza financiera, que es también un tema que preocupa hoy en día bastante a las empresas. Muchas empezaron a adoptar inteligencia artificial simplemente por moda, porque es el tema de tendencia, porque todo el mundo lo tiene y están subutilizando mucho ese potencial, porque el empleado no está preparado, porque están comprando capacidades que no van a utilizar y poder aprender esa diferencia, por ejemplo, entre el Machine Learning, cuando yo lo necesito, cuando necesito un modelo de inteligencia artificial, cuando necesito un sistema, es fundamental para poder, digamos, gestionar efectivamente este tema de inteligencia artificial y mantener tanto la competitividad a nivel técnico y de desempeño de la empresa, como también a nivel económico y financiero. Tendencias para 2026. Ya vimos un poco estos conceptos básicos clave de la inteligencia artificial y que vienen navegadores con agentes de IA. Hace poco más de un mes, Anthropic presentó Comet, que es un navegador, perdón, que tiene su propio agente. Entonces yo a la gente le puedo preguntar, hey, ayúdame a buscar un cierto regalo al precio más económico en mi país. Y yo sigo trabajando. Mientras eso, el modelo empieza a razonar y dice, voy a buscar en las tiendas que hay en tu país, encontré estas opciones, de acuerdo con lo que me solicita, la más económica es esta, puedes comprarla de esta forma. Le puedo pedir que compre tiquetes online, simplemente le doy los datos de pago. Obviamente es un tema en el que cada vez vamos cediendo más en la privacidad. Yo le puedo dar el dato de pago, le puedo decir en qué aerolínea quiero que compre los tickets y él se va a encargar de comprar el ticket más barato. Ya no tengo yo que dedicarme a buscar, sino que el navegador con ese agente incluido ya lo va a hacer por mí. Comet ya presentó, Comet que es de Anthropic, de Claude, digamos, ya presentó ese primer navegador. Hay otro también que se llama Genspark, que también tiene esa facilidad de tener un navegador con un agente de inteligencia artificial y me permite también hacerle preguntas y él lo que hace es mandar esa misma pregunta a todas las inteligencias artificiales y genera una sola respuesta condensando, digamos, como las respuestas que todas las inteligencias artificiales, todos los modelos de lenguaje le dieron, ¿no? Esa es otra opción. Y muy seguramente van a seguir llegando nuevos navegadores con agentes de IA para el año entrante, que es una manera en la que este concepto de agente de IA va a empezar a madurar. ¿Para qué? Para cada vez, a través de su uso, por ejemplo, digamos que no es gratuito, no es simplemente que el usuario de manera gratuita pueda acceder a un agente, sino que ese agente dentro del navegador va a empezar a recibir solicitudes de mi trabajo o del trabajo del usuario y de acuerdo con eso va a empezar a identificar a esta persona trabaja en el sistema financiero y requiere este tipo de información. Y a través de eso es como estas grandes compañías van a empezar a perfilar qué necesita un agente de IA para luego empezar así a moverlo masivamente en las empresas de acuerdo con el contexto o el objetivo para el que se quiera ese agente de inteligencia artificial. Entonces, es un tema que va a seguir creciendo. Agentes de IA para empresas, sin duda. Hay algunos proyectos piloto que muchas compañías están empezando a hacer para pensar en sus agentes. De pronto no pedirle resolver el problema más complejo de la organización, pero sí a través de ciertos proyectos piloto ponerle algunos objetivos básicos y ver cómo evoluciona la respuesta de esa inteligencia artificial para responder cada vez mejor con esas solicitudes. Vienen los frameworks para la adopción de la inteligencia artificial. Eh, Hay varias recomendaciones de distintas consultoras, sobre todo, que ya han acompañado a grandes compañías en adopción de inteligencia artificial. Hay varios aprendizajes sobre esto, un poco lo que yo mencionaba anteriormente, sobre cuándo es eh, aconsejable un modelo de inteligencia artificial, cuándo es aconsejable pensar en el machine learning como la respuesta. Luego viene también el tema de gobernanza de la IA, cómo vamos a gestionar reglas, a definir límites para el uso de la inteligencia artificial en las empresas, desde la junta directiva, desde los organismos de dirección, cómo se alinea todo este tema
con el marco ESG, con los temas de sostenibilidad, con la inversión responsable, que va a ser un elemento que las empresas van a empezar a revisar con detalle, justamente porque ya han pasado experiencias de compañías que se mudaron totalmente a la inteligencia artificial, que invirtieron mucho dinero, que están subutilizando sus recursos y entonces ya es un elemento que se empieza a perfilar como clave para la decisión estratégica a nivel de inversión y también en temas de sostenibilidad. Y por supuesto la regulación, cómo nuestros países se están preparando. Obviamente, como veíamos en ese índice de preparación para la inteligencia artificial del Fondo Monetario Internacional, aún nuestros países están, digamos, en mora de empezar a regular y a legislar en serio sobre el tema de inteligencia artificial. Hay algunos adelantos, sobre todo en la Unión Europea, un poco menos en Estados Unidos, que tienen que ver mucho con el tema de privacidad, que tienen que ver con los permisos que se le dan a la inteligencia artificial. Hay muchos casos, por ejemplo, de algunos modelos de inteligencia artificial que resultan teniendo conversaciones irresponsables con menores de edad. Ahí también entra el tema de desde qué edad sería bueno que los chicos empiecen a utilizar inteligencia artificial o que empiecen a conversar con amigos creados a partir de IA. Todo este tema de Character AI, por ejemplo, y otras aplicaciones que permiten eso, crear un amigo de inteligencia artificial. Hay muchísimo por legislar y la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial no nos permite llegar a esa velocidad en nuestros países. Pero bueno, hay algunos ejercicios interesantes desde Reino Unido, desde la Unión Europea, que están empezando a poner límite a este tema de inteligencia artificial y a aconsejar a las empresas sobre cuáles son las mejores prácticas para implementar y obviamente teniendo en cuenta también el concepto de la ética. ¿Cómo podemos darle un uso ético a la inteligencia artificial? No es simplemente desplegarla y pensar en el tema económico, sino también en el impacto que yo estoy dejando en mis trabajadores. Hay bastantes estudios también sobre la respuesta de los trabajadores a la inteligencia artificial, que no simplemente es el tema de pensar en cómo la inteligencia artificial puede reemplazar su trabajo, sino también cómo perciben las respuestas de sus interacciones, cómo perciben la calidad de los datos de salida que dan estas inteligencias artificiales. Y hay un debate también alrededor sobre de salud mental, sobre qué tan buenos resultan esas interacciones entre seres humanos y máquinas. Y todo esto tiene que ver con, obviamente, con regulación y con cómo nuestros países van a estar listos para afrontar todos estos desafíos. Y al final, pues Manage Engine, que es eh, la compañía en la que estoy en este momento también, ¿cómo utilizamos el tema de inteligencia artificial? Pues básicamente Manage Engine es una compañía enfocada en la gestión de TI, todo lo que tiene que ver con tecnologías de la información, y todo el software que nosotros estamos utilizando y toda la inteligencia artificial que estamos utilizando está muy pensada desde ese concepto de la ética. No es simplemente empezar a reemplazar personas, sino que de hecho hemos sido también muy cautelosos con algunos modelos de inteligencia artificial. Hay muchas cosas, muchas novedades y muchas tendencias que entran a revisión antes de aplicarlas. No es simplemente como el rush y correr a la misma velocidad del mercado, porque también eso conlleva muchos gastos que a veces son inoficiosos, como los ejemplos que ya he mencionado de empresas que se movieron directamente a la inteligencia artificial con muchas inversiones, y al final pues fue un dinero que resultó, que no resultó ser una buena inversión. Entonces, eso requiere un paso a paso, digamos, de buenas prácticas para implementar la inteligencia artificial. Y es un elemento que también va a ser, como ya les comentaba, diferenciador en temas de sostenibilidad, en temas de competitividad, en temas de ESG, de inversión responsable, y que sigue siendo un elemento indispensable a futuro. Y ya, hasta aquí sería el tema. Aquí dejo como un QR con mi perfil en LinkedIn por si llegan a tener alguna pregunta también posteriormente la pueden dejar ahí. Y obviamente pues está ya el camino abierto para que podamos desde Kratom revisar cómo podemos afrontar todos estos desafíos desde la gobernanza de la IA, desde la sostenibilidad, desde las evaluaciones ESG y obviamente cómo podemos también, tanto desde la sociedad civil,
como desde la academia, como desde las compañías, aportar a que el tema de regulación empiece a andar un poco más en nuestros países y obviamente en nuestra región de América Latina. Muchísimas gracias, Steve. Súper interesante y bueno, a riesgo de que este webinar quede obsoleto en unos meses, dado justamente lo que mencionabas de que esto está en constante evolución, pero dejaste muy buenos insights sobre, por lo menos, quienes no se han acercado de una manera un poco más profunda al campo de la inteligencia artificial, poder contar ahora con una mirada un poco más global de las distintas herramientas que existen. Me pareció muy bueno ese análisis de tendencias para el 2026. Y bueno, también para quienes luego vean la grabación de este webinar, contarles que en Creighton también vamos a tener eh, a Steve liderando una especialización dentro de un programa más grande, con lo cual estén atentos también para estar pendientes de la oferta educativa de Creighton para el 2026, porque este tema de la inteligencia artificial viene también de forma transversal en todo lo que es la formación de los futuros líderes del management a nivel regional. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente y bueno, ya seguiremos compartiendo allí por las redes. Vale, muchas gracias a ti, Fer, muchas gracias a todos también por estar aquí y lo que mencionabas, ¿no? El tema de esa especialización que vamos a estar trabajando va a ser fundamental. Eh, Vamos a estarnos manteniéndonos muy actualizados, obviamente, con todo este tema. Los benchmarks cambian, cada mes hay una inteligencia artificial que supera a la otra, hay inversiones nuevas, hay alianzas nuevas, eh, hay también términos nuevos que salen cada mes. Y va a ser va a ser un diferencial muy importante para la gestión de las organizaciones, para la gestión del liderazgo de las organizaciones y por supuesto para seguir impulsando no solamente el desarrollo, digamos, de las propias compañías, sino también la competitividad de América Latina Ujú. en estos temas, ¿no? Vimos que el norte y los países desarrollados nos llevan una delantera, pero Latinoamérica tiene un potencial muy fuerte sobre todo en lo relacionado con talento humano. Eh, Hay muchas compañías que ahora trabajan remotamente desde Europa, desde Estados Unidos, que no están contratando localmente sus recursos, sino que los contratan de manera remota, muchas veces en América Latina, y esa es la fortaleza que nosotros tenemos a través del talento humano. Así que va a ser muy buena esta oportunidad de poder contar y de poder revisar cómo gestionamos la gobernanza de la inteligencia artificial de una mejor manera desde nuestra región para impulsar obviamente la competitividad de todas nuestras organizaciones y de nuestra región en general. Claro que sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y no olviden que nos queda todavía un webinar más el 11 de noviembre, así que ahí les invitamos también a compartir e inscribirse también en ese webinar vinculado ya a la mirada geopolítica y la guerra comercial actualmente que tiene en vilo a todo el mundo y obviamente impactando en nuestra región. Bueno, hasta la próxima.